Espero que hayan escuchado todas y cada una de las palabras que dijo el hermano Carlos, porque tiene mucho que ver con la predicación de hoy. Hermano Patricio, un gusto verlo. Qué rico que está con nosotros. De verdad, oramos harto por usted. Les cuento que el texto que me tocó hoy día es el texto, uno de los textos más resistidos en las predicaciones. Todo el que va a predicar de este texto siempre da cuenta de su conflicto al respecto. Pero confío en Dios que hoy podamos hablar de este texto encontrando el sentido espiritual y no el sentido humano, ¿ya? Después se van a dar cuenta a qué me refiero. Gracias, hermano, mire que ya los lentes están flaqueando. Gracias. Se agradece. Como ustedes saben, estamos hablando de la carta de los Efesios, ¿verdad? Estamos revisando la carta de los Efesios. Siempre es bueno darle una recordada al contexto. Siempre es bueno saber por qué una carta de este tipo, ¿ya? Entre otras cosas, bueno, sabemos que el autor es el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que la escribió desde la cárcel. Estamos hablando de un sitio donde se trabajaron uno de los nombres ilustres del Nuevo Testamento. O sea, primero Priscila y Aquila, ¿se acuerdan de ellos, no? Priscila y Aquila eran de Italia, y ellos en una de las dispersiones fueron a dar donde estaba Pablo y tenían la misma actividad comercial y empezaron a trabajar con Pablo. Y yo siempre digo lo mismo, Pablo en su momento tiene que haber sido también como quienes siguieron a Cristo, en el sentido de que Priscila y Aquila tienen que haber absorbido mucho de la sabiduría que Pablo tenía, ¿ya? Y con la que había sido bendecida por el Espíritu Santo. Y también tenemos a Apolo, que también predicó allá, y obviamente a su buen amigo Timoteo, que también estuvo trabajando en el puerto de Éfeso. Y el hecho que sea Éfeso es especialmente relevante porque estamos hablando de un puerto, ¿ya? Y de una de las rutas comerciales fuertes que existía hacia el Asia, de todo lo que eran los Balcanes, el Mediterráneo. Éfeso era uno de los puertos importantes. Y eso tiene que ver justamente con lo cosmopolita que era la ciudad, porque venía gente de todos lados. Y al venir gente de todos lados teníamos también varias culturas y a la vez teníamos varios tipos de culto. Partiendo de que estábamos en el sector de los Balcanes, donde los griegos eran absolutamente politeístas y los romanos, por su parte, adoptaron otras deidades griegas, les cambiaron con otro nombre, pero eran igualmente politeístas. Y a su vez había muchas personas que venían de Asia a los puertos de los Balcanes y también tenían sus cultos politeístas, ¿ya? Entonces estamos hablando de una ciudad que tiene un estilo de vida que no tiene nada, pero nada que ver con los cristianos. Y Pablo también sirve en esta ciudad y también se piensa que esta carta no fue escrita solamente a Éfeso, sino que era una carta que después se leyó en varias iglesias más. De hecho, esta carta no toma temas específicos, sino que es una carta que tiene recomendaciones particularmente importantes. El año que se escribió también es importante. Estamos pensando que se escribió en el año 62 después de Cristo, pensando que Cristo termina su ministerio a los 33 años, ¿verdad? Ya tenemos 30 años de desarrollo de la iglesia del primer siglo, 30 años de persecución, 30 años de tener que estar escondidos, de una iglesia perseguida, pero también de una iglesia que empezó a ser impulsada hacia afuera para predicar el Evangelio. De hecho, capítulo 1, ustedes ven cómo la iglesia dice que empieza a ser empujada, capítulo 2, empieza a ser empujada hacia afuera, ¿ya? Y los que iban arrancando iban predicando el Evangelio. Y esto provoca una dispersión bastante grande. Entre los temas que menciona el libro de Éfeso, también está menciona la predestinación, menciona el liderazgo de Cristo sobre la iglesia, menciona la iglesia como edificio y también como templo de Dios, también el misterio de Cristo, los dones espirituales y el que nos toca hoy, que menciona también la novia como la novia de Cristo, pero refiriéndose particularmente a la iglesia. Y este texto de Efesios 5, 21, 33 es el que les decía yo que causa mayor escozor. Y como causa escozor, no puedo iniciar sin orar. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe en esto. Padre, estamos delante de ti con temor, como dijo mi hermano Carlos. Y qué bueno, Señor, que podamos tener temor de ti, temor reverente, Padre, porque eso no es ni más ni menos que, como dice tu palabra, el principio de la sabiduría. No nos consideramos sabios, Señor. Solo te tenemos a ti, tu Espíritu Santo, el que nos permite discernir muchas cosas, muchas más de las que nosotros podemos discernir con nuestra propia inteligencia.
Y una de las cosas, Señor, que nos permite discernir, como decía mi hermano Carlos, es saber lo inmerecida de la gracia que hemos recibido. Lo inmerecido, Señor, de la bendición y el amor que tú derramas sobre nosotros. Y la inmerecida posibilidad de escucharte a ti, hablándonos directamente a través de tu palabra. Gracias, Padre, por tu misericordia. Prepara nuestro corazón para recibir de ti, para aprender de ti. Quítame del medio, Señor, te lo ruego humildemente. Y permite que seas tú, tu Espíritu Santo, obrando a través nuestro, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y el texto en cuestión comienza diciendo, Efesios 5, 21, 33, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí quedó la escoba al tiro. Someteos. Y después, no contento con eso, continúa diciendo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Por favor, no corran, no arranquen. ¿Ya? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Una vez escuchaba a una hermana que decía que estaba escuchando este texto y cada vez que decían un versículo más o una letra más, ella se le empezaba a agachar la cabeza y lo único que tenía en su cabeza era, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo. Lo único que decía, Señor, yo te amo. Entonces era como bien complicado para ella escucharlo, ¿ya? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pueden respirar las damas, porque hasta aquí nomás llega. Después sigue diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, aquí nosotros tenemos la posibilidad de quedarnos con lo humano y salir discutiendo sobre si me someto o no me someto, ¿ya? O aprender de lo que el Señor quiere hablarnos con esto, ¿ya? Habitualmente se utiliza este versículo haciendo mención a la controversia del sometimiento del hombre y la mujer. Y yo les digo, hermanos, acá en la confianza que tenemos del pequeño grupo de San Pedro, les digo que si usted piensa esto de este versículo, entonces está reduciendo la palabra de Dios a un simple folleto. Es mucho más que eso. La mención que se hace acá tiene una profundidad preciosa, que tiene que ver ni más ni menos con lo que dijo el hermano Carlos. Por eso le dije que si tuviera presente lo que dijo, porque dijo cosas importantes. Tiene que ver justamente con el amor absoluto y maravilloso de Cristo. Entonces, si usted está pensando si me someto o no me someto, quiere decir que no entendió nada, ¿ya? Pero vamos a leer un poco de qué se trata este tema. Un simple ejercicio matemático puede hacernos cambiar radicalmente nuestra perspectiva. Si usted se pone a revisar este texto, porque quiero despejar primero el tema humano, ¿ya? Si usted se pone a revisar este texto, son solamente 4 versículos los que le dicen a la mujer que debe someterse. 4. Y hacia adelante son entre 9 y 10 versículos que le dicen al hombre todo el cuidado y absoluto cuidado que debe tener con su mujer. Entonces, si la mujer creyó que salió perdiendo con este versículo o con este texto, el hombre más. Así que no tiene sentido, ¿ya? Y si usted revisa este texto, podríamos, obviamente la Biblia dice que no hay que cambiar nada, yo le estoy haciendo un ejercicio solamente. Podríamos cambiarlo de orden incluso. Y sería bastante más congruente. Fíjense, en términos humanos, ¿no? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello, ¿ya? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, y todo lo que leímos recién, y después terminar. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Se entendería incluso mucho mejor
y da a entender claramente qué es lo que Dios espera de la relación matrimonial. Pero también Dios espera algo muy especial de la relación de Cristo con su iglesia. Por eso que quiero despejar el tema humano. No sé, yo creo que han escuchado hartas veces predicando de esto y siempre como que los predicadores empiezan con el tema del sometimiento y no. Acá hay un mensaje mucho más profundo y yo quiero que ustedes se olviden de eso y que se fijen en por qué el Señor utiliza este lenguaje acá de sometimiento. Porque la palabra someter causa escozor, causa problemas. Pero justamente eso es lo que yo quiero que podamos entender. El tema real es la relación de Cristo con la iglesia. Y la mención del sometimiento y los cuidados mutuos entre el hombre y la mujer no son más que una analogía usada por el apóstol Pablo para hacer notar la importancia de la labor de la iglesia y la relación que debería existir entre ella y la cabeza que es Cristo. Y como analogía es un modelo para los matrimonios. Pero para poder entender esa analogía, ¿usted cree que la iglesia va a dudar de someterse a Cristo? Una iglesia, digamos, que sabe que depende del Señor en todo. ¿Usted cree que la iglesia va a dudar de someterse a Cristo? Obvio que no. Y es justamente por eso que Pablo utiliza este lenguaje y no otro. Basta leer el primer versículo para comprender la condición absoluta de la orden de Pablo, que la orden de Pablo le deja a las iglesias. ¿Qué dice el primer versículo? En el verso 21. Por favor, si lo tienes ahí, te agradecería lo pusieras, por favor. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Saben? Ponga cualquier cosa antes del temor de Dios y la frase siempre funciona. Avive su espíritu en el temor de Dios. Tome decisiones en el temor de Dios. Busque sus proyectos, presente sus proyectos en el temor de Dios. Viva su vida en forma santa en el temor de Dios. Entonces ahí se va a dar cuenta que la palabra someterse es un pelo en la cola, ¿no? Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Pero el problema y el tema que la palabra sometimiento tiene una raíz etimológica bastante pesadita, bastante sorprendente. Y podría hacernos comprender un poco por qué genera la palabra tanta controversia. Proviene de la palabra latina sumiter, compuesta por la raíz sum o sub, que nosotros la usamos para referirnos a bajo o debajo, ¿no es cierto? Y la palabra mitere, que significa meter en latín, tirar o arrojar. El problema es que el sentido compuesto de la palabra sometimiento significa que es obligar a una persona a estar bajo autoridad. Quizá eso es lo que causa más escozor. Ahora, para los cristianos en el Imperio Romano, esto tenía mucho sentido. Mucho sentido. De hecho, más que un sentido, tenía una carga emocional bastante fuerte. Estamos pensando que la palabra era especialmente sensible a los judíos porque llevaban una historia de lucha contra el sometimiento. Los sumerios, los asirios, babilónicos, los egipcios y finalmente el Imperio Romano siempre estuvieron sometiendo al pueblo israelí, al pueblo judío. Entonces la palabra sometimiento para ellos tiene que haber, o sea, si a nosotros nos causa conflicto, imagínense a ellos. La palabra sometimiento tiene una actitud de obligación, de imposición de autoridad. Estos fueron sometedores crueles del pueblo hebreo. Y por eso que la directriz que da Pablo en este caso tiene que estar bien delimitada y fundamentada. Y el primer límite que Pablo pone es que el sometimiento tiene que ser en el temor de Dios. Ese es el primer límite que pone. Entonces, cuando uno entiende ese límite, puede que sea más difícil digerir, o sea, más fácil digerir lo otro. ¿Ya? Pero ya la palabra sometimiento ya como que causaba ciertos cosas. Ahora, aquí yo me estoy moviendo, hermanos queridos, bajo la confianza de que la Escritura es inspirada por Dios. Y que es perfectamente congruente e intencionada de principio a fin. Y que es un mensaje integral con el que se puede aprender, corregir, animar y consolar. Y cuando digo esto, le estoy dando a entender a usted que tengo plena certeza de que ni una coma, ni una tilde, ni un punto, ni una palabra están puestas por casualidad.
Y si no, yo creo que podríamos estar toda la tarde hablando de acá de la manera en que Dios le habla a usted a través de la palabra. De cómo de repente ciertos textos bíblicos usted los leyó y como tomaron un sentido especial para usted. ¿Y qué es eso sino la palabra de Dios, que la misma Biblia dice que es viva y eficaz? Y que es cortante como espada de dos filos, que puede llegar a lo más profundo. Y miren qué interesante, dice que discierne los pensamientos del hombre. La Biblia, la palabra de Dios, que se supone que es una cosa inanimada, la palabra, pero acá estamos hablando de una palabra viva, que puede entender el pensamiento del hombre. ¿Y por qué puede entenderlo? Porque la palabra es de Dios, el creador del hombre. ¿No es cierto? Entonces, si en la palabra dice claramente, en Proverbios 1:7, en Proverbios 9:10 y en Salmo 111:10, dice esta sentencia: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces tomemos ese constructo y llevémoslo al versículo 21 que acabamos de leer. Someteos unos a otros con sabiduría en el temor de Dios. Y toma otro enfoque, ¿se fija? Ya no es que me tengo que someter aunque sea desagradable el caballero, o que la tengo que cuidar aunque sea complicada la señora. No, no tiene que ver con eso. Ahora tiene que ver con una sabiduría que nace del temor reverente a Dios. Ya no es algo tan simple, ya no es algo tan humano y vago. No, es sabiduría. Y es más, dice el libro de Eclesiastés al final, el capítulo 12, finaliza diciendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. El todo del hombre. Y saben, las leyes de la naturaleza creada por Dios nos dan luces de cómo se produce la vida en sí. Tiene que haber condiciones. Dios en su creación puso condiciones para la vida. Entonces no cambia. La ley natural en el mundo espiritual es la misma. Para que haya un sometimiento tiene que haber condiciones. Y la condición, perdone que sea tan repetitivo, es ni más ni menos que el temor de Dios en sabiduría. Entonces, el temor de Dios, algo muy lógico considerando la dinámica de las interrelaciones personales en la sociedad de hoy en día. Saben, el mayor temor en una relación de sometimiento es el abuso. ¿No es cierto? Si me voy a someter, obligado o no obligado, mi mayor temor es el abuso. Entonces, aquí es donde empieza el problema. Es el abuso que tiene la autoridad sobre su yugado. Y aquí Jesús hace una aclaración a los apóstoles, en términos muy simples. Quiero pedirle por favor a Mastián que por favor coloque Mateo 20, del 25 al 29. Había una madre abnegada y amorosa, se acercó a Jesús para pedirle que dos de sus hijos se sentaran, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de ese? Y no pasó desapercibido, pues los apóstoles se enteraron y se molestaron mucho con él. Y ahí Jesús tiene una conversación con ellos, en el capítulo 20, verso 25. Me imagino que se acuerdan de cuál es, ¿verdad? Les dice: ¿sabéis que los gobernantes... Entonces Jesús llamándoles les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, poder. ¿Se fijan? Es los gobernantes de las naciones y los grandes ejercen sobre ellas potestad, es decir, someten. Pero Jesús les dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, es decir, yo mismo, no vine para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se va fijando cómo el sometimiento en el temor de Dios? No es un sometimiento burdo, absurdo, que es propenso al abuso. No, es un sometimiento que tiene un modelo clarísimo, que es el modelo de Cristo.
Y Cristo no es ni más ni menos que la autoridad. ¿Saben? Una palabra que me encontré cuando estábamos en los estudios teológicos, fue una palabra que fue como un pisotón en la cabeza. La palabra pantocrátor. Es el creador de todo. Allí estaba. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sin Él nada de lo que existe fue hecho. Capítulo 1 de Juan. Él está diciendo que el sometimiento no es como la tontera que entendemos nosotros. El sometimiento es en el temor de Dios y el modelo es Él. Y Él vino a servir, no a ser servido. Ese es el modelo. ¿Se fijan? Entonces, cuando viene este sometimiento en el temor de Dios, es increíble la forma en que Pablo, o sea, el apóstol Pablo les comenta este tema. Y es justamente Jesús. Y saben, hay otra conversación similar. En Lucas 22, 24, 27, también hubo otra discusión similar. Venían por el camino discutiendo quién era el primero o el más importante. Y otra vez Jesús les aclara cómo funcionaba la cosa en el reino de Dios. Lucas 22, ¿lo tienes ya? Ya. Lucas 22, voy a buscar la cámara, no perderme. Del 24 al 27. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, de nuevo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. De lo que se desprende que la relación de autoridad es de servicio y no de subyugación violenta. ¿Se fija? Bajo este enfoque entonces se comprende todo el resto del párrafo que causa tanto escozor en los matrimonios. Ya no tiene sentido. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y aquí quiero hacerles notar un detalle. Noten que la instrucción en este caso fue dada a la mujer, no al hombre. No dice, los casados someted a sus esposas porque ustedes son la cabeza. ¿Se fijan? Hay una apelación a la mujer diciéndole, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y le da la razón por qué. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Cómo? En el temor de Dios. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo? En el temor de Dios, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. ¿Cómo? En el temor de Dios, con sabiduría. Entonces uno empieza a pensar un poco, ¿qué significado tendrá todo esto? ¿Hacia dónde va? ¿Ya? Entonces, la instrucción dada a la mujer en este sometimiento es un acto voluntario de sabiduría y de temor a Dios, sabiendo que la responsabilidad de la autoridad que me someto es la de servir y cuidar con amor, siguiendo el ejemplo de Dios con la iglesia, y es por esto que continúa diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No es que mujeres sométanse y ya. No, en el temor de Dios, porque la persona que está a tu lado debe tener el mismo temor. Hace años atrás nos tocó vivir una circunstancia en la iglesia de Recoleta, donde una hermana estaba volviendo a la iglesia, estaba viniendo con bastante frecuencia, pero venían solita. Y se acercó a los ancianos a decirnos que estaba súper acongojada porque su marido no la dejaba venir. Y no sé qué esperaba ella de que le dijéramos nosotros. A lo mejor esperaba que le dijeran, no, tiene que dejar a ese incircunciso cananeo y venir nomás a la iglesia cuando usted quiere. ¿Ya? Y recuerdo que la conversación fue en el tenor de
debes quedarte en la casa. Y debes hacerle notar que estás aprendiendo que en el amor y en el temor de Dios tú debes sujetarte a tu marido. Y que lo estás aprendiendo por amor a Dios. Eso es lo que Dios te enseña. Y que Dios lo ama a él también. Esa fue la conversación. 2 semanas después apareció con su marido en la iglesia. Hay una historia más bonita atrás también, pero entre otras cosas. Pero ¿saben? Fue una cosa bien especial. Porque nosotros hubiésemos querido, no, pues, hermana, si usted está viniendo, es un aporte para la iglesia, ¿cómo va a dejar de venir porque el marido no la deja? No. El testimonio de una mujer que se sometió a su marido en el temor de Dios. En el temor de Dios. Y esto es lo terrible, exponiéndose incluso al abuso. En el temor de Dios. Pero Dios no miente. Dios no miente. Por eso que continúa diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Entonces el sometimiento aquí tiene una doble intencionalidad. No solamente la relación de me pongo bajo tu autoridad y yo te cuido y juntos tenemos que avanzar, sino que además tanto el que tiene la autoridad como quien se somete tienen una opción, no una opción, sino que tienen un objetivo, que es la santificación. Porque fueron santificadas por Cristo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces aquí nos está dando a entender cuál es el temor de Dios. Yo sé que aquí empiezan a surgir una serie de preguntas que, si se hacen las preguntas, este tipo de preguntas no van a ser ni las primeras ni las últimas personas que se las hagan. Pero ¿cómo me someto a alguien que no está dispuesto a buscar a Dios de la misma manera que yo lo busco? ¿Cómo me someto a alguien que no tiene la autoridad que Dios podría darle porque no busca a Dios? Si yo me someto, me gustaría que la persona a la que me estoy sometiendo al menos tenga un mérito, por lo menos delante de Dios. Es tan pecador como yo, sin duda, pero que tenga un mérito de buscar a Cristo. Pero acá no dice eso. Tiene una indicación bien especial. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y aquí tengo que irme bien atrás para poder sentar un modelo que el mismo Pablo está tomando acá. Pablo habla de cuerpo, utiliza la analogía del cuerpo, ¿no es cierto? Y el problema que tenemos los matrimonios actuales es que se les olvida la sentencia, utilizo la palabra sentencia como oración, que pronuncia el mismo Dios cuando crea a la mujer y ve que es una buena compañera para el hombre. Y dice, se unirá el hombre a la mujer y los dos serán uno. Entonces, el sometimiento comienza a tornarse difuso. Ya no es una relación de autoridad y subyugación, sino que es una relación de cuidado mutuo. De cuidado mutuo. Donde le plació a Dios que el hombre pusiera la cara por su familia, porque al fin y al cabo es lo mismo si es un cuerpo. Y le plació que la mujer, como ayuda idónea, estuviese respaldando espiritualmente también a su marido, como uno solo. Entonces el sometimiento comienza a difuminarse, comienza a desaparecer, el sometimiento como lo entendemos los hombres. Sino que lo que hay es una relación de dependencia mutua en el amor de Dios y en santificación, en santidad, como un solo cuerpo. ¿Y cuál es el modelo? Cristo y la iglesia. La iglesia también se entiende como un solo cuerpo. Y está bajo los mismos sometimientos, relaciones de sometimiento que habla Cristo o que habla Pablo acá con respecto a la mujer. En la iglesia hay autoridades. Pero en todo momento en la Biblia se dice que esas autoridades no están para fustigar a los que no son autoridad.
Al contrario, el mismo Cristo les dice a los apóstoles que esas autoridades están ahí para cuidarlos, para pastorearlos, para guiarlos. Esta unidad se manifiesta en el matrimonio, en la creación del Génesis, y también se manifiesta en la iglesia. Y saben, y esto es lo más terrible, dice, igualmente en el reino de Dios, a todo aquel que se le da autoridad debe rendir cuentas. Entonces, ya no es un tema de que me someto y el otro me subyuga, no. Yo me someto a la autoridad. Pero esa autoridad tiene una responsabilidad conmigo. Y si no, tiene que dar cuenta. Moisés debió dar cuenta del pueblo a su cargo. Y el pobrecito pagó un precio alto por un error. Y tuvo que mirar la tierra prometida de lejos. El rey David se le ocurrió censar al pueblo y casi murió la mitad del pueblo. Y Dios lo castigó severamente. Tuvo que dar cuenta por el error que cometió. Y David, imagínense con todo, que era una persona conforme al corazón de Dios, tuvo que dar cuenta. Miren lo que dice en Hebreos 13 en el verso 17. ¿Puedes ponerlo, por favor, Bastián? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, claro, aquí hay una responsabilidad para el que tiene la autoridad. La responsabilidad de la mujer es voluntariamente someterse. No que el hombre la someta, ojo con eso. Miren qué interesante. Cambia inmediatamente la forma de verlo. No es que el hombre someta a la mujer, no. La mujer voluntariamente debe someterse. Esa es su responsabilidad. Y por eso tendrá que dar cuenta. El hombre debe cuidar, no dice debe someter a la mujer. ¿Se fijan? Lean el texto, en ninguna parte dice que el hombre debe someter a la mujer. No, debe cuidarla, debe protegerla, debe proveer para ella, debe santificarla, debe tenerla como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que dar cuenta, pues. ¿Se fijan cómo cambia esta percepción humana del sometimiento? Tiene un sentido bastante fuerte, bastante lindo. Fíjense que el apóstol Pablo podría haberse librado de la cárcel incluso y de la muerte, si no hubiese asumido con tanta firmeza y decisión la edificación de las comunidades cristianas del primer siglo. Pagó un precio alto, muy alto. Pero él sabía que ese era el precio a pagar. No podía ser de otro modo si él seguía el ejemplo de Cristo. Y este es el punto importante de todo esto. Cada uno debe dar cuenta por la responsabilidad que recibe. Los unos por ponerse bajo el alero de quien tiene la autoridad y estos últimos de cuidar, proteger, sustentar a quienes están bajo su responsabilidad. La misma instrucción recibió el pobre apóstol Pedro 3 veces. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Sígueme. ¿Y qué pasa con ese? ¿A ti qué te importa? Sígueme. Tú tienes que dar cuenta, no él. Él tendrá que dar cuenta por lo suyo. Tú tienes que dar cuenta por lo que yo te encomendé. Cuando estaba en esta parte, me dio un escalofrío enorme. Y créanme, no estoy posando de espiritual, de verdad me dolió el estómago pensarlo. Cuando llego a esta parte donde todo aquel que tiene autoridad tiene que dar cuenta y tiene que pagar un precio. Cuando dije precio, me cayó un tablón en la cabeza. Y recordé la oración de Cristo. Los que tú me diste, ninguno se perdió. Solo el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Y cuando va a predicar le dice, y tengo otro pueblo que tiene que venir y también yo lo pastorearé. Cristo se hizo responsable de nosotros, sabiendo que tenía que pagar un precio alto por tomar esa autoridad. Él, el Rey de Gloria,
paga el precio de la autoridad que Dios le dio sobre la humanidad en la cruz. Con mayor razón, bajo ese ejemplo, yo me someto a Él. Apacienta mis ovejas. Y al final termina diciendo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y miren qué lindo esto. Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Quiero que tomen un poquito conciencia de lo que dice acá. Cuando Cristo paga el precio por nosotros y resucita, Él deja al Consolador, al Espíritu Santo. Y es Dios y Cristo viviendo en el creyente. Eso significa que Cristo y la iglesia son uno, un solo cuerpo. Entonces, dice, grande es este misterio. Dice, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán un solo cuerpo. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Y cuando usted lee esto y entiende lo que le acabo de compartir, se entienden muchas cosas. Se entiende por qué hubo gente que estuvo dispuesta a morir de la manera que murieron por la causa del Evangelio. Se entiende por qué Pablo llegó hasta las últimas consecuencias predicando el Evangelio. Porque él sabía que Cristo había tomado a su iglesia para sí y se había hecho uno con ella. Y ellos, como apóstoles, tenían la responsabilidad de cuidarla, protegerla y edificarla. Y aunque le fuera la vida con eso, porque tenían que dar cuenta. Y ahí iban a pagar un precio por eso. ¿Y qué está diciendo Pablo? Hermanos queridos, en su matrimonio la relación debe ser exactamente igual. Entonces, si usted se reconoce como pecador, sabe que necesita a Cristo para esto. Si usted reconoce que eso no está ocurriendo en su matrimonio, entonces sabe que necesita a Cristo para que así sea. Y sabe que debe luchar por eso. Entonces Pablo da a entender que Cristo se une a su iglesia. Y los dos son uno. Y no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo, como les decía. Cristo, la cabeza de la iglesia, ya rindió cuenta por la humanidad pagando un precio muy alto por ella en la cruz y ahora sustenta, protege y guía a su iglesia por el amor del Padre. Este es el ejemplo de la relación de sometimiento. Cuando el cristiano comprende la maravillosa obra de salvación en su vida y la transformación que el amor de Dios ha hecho en él, se manifiesta el fruto del Espíritu. Y ese, hermanos queridos, ese y no otro, es el sello de las relaciones matrimoniales y el sello en la relación entre los hermanos de la iglesia. Ese es el ejemplo de Cristo. Nunca más vamos a tener conflictos en las relaciones de sometimiento. Nunca más. Porque el ejemplo del amor sacrificial de Cristo es nuestro modelo y por sobre todo debe ser nuestra meta. Si usted quiere tomar este versículo o este texto para sí, entonces hoy cuando doble su rodilla para orar, dígale al Señor, acepto mi responsabilidad y estoy dispuesto a dar cuenta por ello. Porque dependo de ti y solo de ti para que esto sea una realidad en mi vida. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No estar preocupado si me someto o no me someto al compañero que me tocó por marido o a la esposa que me tocó por compañera. No. El Señor espera que voluntariamente, en el temor a Él, tomemos la decisión de amar como Él amó. Con ese amor sacrificial que lo cubre todo, que lo permea todo, que lo cambia todo. Y que es la esperanza del mundo, porque si el mundo no ve ese amor, nunca va a creer en Cristo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarlo. Por eso nos sometemos a Cristo. Por eso buscamos que las relaciones de sometimiento en nuestro matrimonio sean como Cristo nos enseña.
y no como el mundo cree que son. Oremos. Amado Dios, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque de pronto nos enredamos en pensamientos inútiles, Señor, con respecto a si tenemos o no tenemos que someternos, o si la otra persona es suficientemente respetable como para someternos. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante tuyo, Señor, para ser parte del cuerpo, para ser parte de la unidad, Señor, en el Espíritu Santo, tanto en nuestros matrimonios como en nuestras iglesias, Señor. Gracias por esta palabra de Pablo, Señor, del apóstol. Gracias porque nos deja un mensaje clarísimo de cómo deben ser nuestras relaciones y nuestra vida, Señor. Cómo debemos amarnos los unos a los otros para entregar, para dar, para transmitir, para someternos por amor a ti, Señor. Tan solo por amor a ti. Para que el mundo crea, Señor, que tú nos enviaste, que tú nos recogiste. Muchas gracias, Padre, por tu palabra el día de hoy. Y permítenos luchar por vivir así, Señor. Dentro de todas nuestras debilidades, dentro de todas nuestras flaquezas, permítenos, Señor, mirar a los otros como hijos tuyos, como personas a las que tú amaste también. Y perdónanos, Señor, por las muchas veces que olvidamos que aquel que está a nuestro lado es una creación tuya y es objeto de tu amor, Señor. Permítenos recordarlo cada día y recordar también la obra maravillosa que hiciste por cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a buscar el someternos a ti hasta lo último de nuestra vida, Señor. Hasta la última parte de nuestro cuerpo. Hasta la última parte, Señor, de nuestra existencia. Someternos a ti porque tú nos amaste primero. Y nos muestras tu amor una y otra vez. Y enséñanos, Señor, a ser responsables con los mandatos que tú nos dejas en tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. La palabra ha de ser llevada por aquellos que han gritado, veme aquí.